días. ¿Cómo están? ¿Muy bien? No los oigo como que muy bien, los oigo así medios apachurrados, con todo y que ganó el América y todo, y ustedes tristes. Pues es un buen día, estamos aquí con salud, con vida, sobre todo con la vida Zoe que Cristo nos da. Y hoy quiero dar continuidad a lo que comenzamos la semana pasada, en referencia a la manifestación de Cristo. Yo creo que la religión, y cuando me refiero a la religión me refiero a todo el conglomerado, no solamente las religiones orientales o extrañas a nosotros, sino aún las más cercanas, los conceptos inclusive que se manejan bajo la religión cristiana. Creo que todo el concepto de religión mal entendido de las verdades de la Escritura, de las verdades de Cristo, no han permitido que los hijos de Dios puedan vivir en la dimensión de vida a la que hemos sido llamados a vivir. Creo que este es un tiempo en donde la iglesia está comprendiendo en una mayor capacidad o en un mayor porcentaje lo que siempre la iglesia entendió lógicamente desde los tiempos de Pablo, y que siempre ha habido un remanente que ha comprendido estas verdades fundamentales de la vida en Cristo, pero que todas las voces religiosas han opacado esta vida y han puesto a la iglesia en una actividad errónea, equivocada, en donde simple y sencillamente se habla de Jesús de Nazaret, pero no se manifiesta la vida en Cristo. Y es por eso que, dando continuidad a lo que comenzamos la semana pasada, quiero retomar Colosenses capítulo 3, versículo 1, en donde Pablo le escribe a la iglesia en Grecia, de la iglesia de Colosas, y le dice: si ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahora, ya no voy a explicar lo que hablamos la semana pasada. Si tú no estuviste, escucha, ve el video, y también queremos dar una bienvenida a todos los que nos están viendo por los medios, por el Facebook y a través del internet. Bueno, pueden ver esa primera parte, pero dando continuidad, Pablo dice que debemos poner la mente, y cuando él habla de poner la mente, habla en el griego es la palabra phroneo, y es el pensamiento, nuestra mente, pero eso solamente se puede lograr cuando nosotros activamos y operamos en la mente de Cristo. No es la mente natural, no es activar nuestra mente donde radican las neuronas lo que produce esto, sino es la actividad de la mente de Cristo que habita en todos los que somos hijos de Dios. Pero en la mayoría de los casos, aunque todos los hijos de Dios hemos sido sellados con el Espíritu Santo, tenemos la unción del Santo que nos enseña todas las cosas, la mente de Cristo que poseemos está inerte. Allí está, pero esa mente no nos está enseñando nada, porque hemos estado tan acostumbrados a aprender y únicamente a percibir las cosas que nosotros razonamos con nuestro entendimiento natural, que no hemos aprendido, no hemos practicado el uso de la mente de Cristo en nosotros para la revelación de las verdades que Dios nos quiere manifestar. Por eso,
Por ello, es importante que nosotros entendamos, hay dos mentes, o tenemos dos mentes. Una es la mente natural, y voy a tratar de utilizar aquí una figura o el pizarrón para ilustrar. Tenemos nosotros la mente natural, esta mente natural. Me voy a poner más cómodo. Y también todos tenemos una mente natural, ¿cierto? O sea, todos creo que la hemos traído. Espero que no la hayamos dejado en casa. No todos, pero la mayoría de los que estamos aquí, estoy cierto, y muchos de los que nos están viendo también, tenemos la mente de Cristo. ¿Perdón? Eso es fácil. Ahí está. Bueno, entonces tenemos todos la mente natural y también tenemos la mayoría la mente de Cristo. Y nosotros debemos entender, hay una diferencia, y es donde nosotros, cuando dice Pablo que pongamos nuestra mente en las cosas de arriba, sí, hay que utilizar nuestra mente natural, pero se refiere a mucho más que eso. Porque la mente natural tiene que ver con nuestro coeficiente intelectual, mientras que la mente espiritual tiene que ver con el coeficiente espiritual. Son dos cosas completamente diferentes. Es por eso que hay personas que pueden tener un coeficiente intelectual muy alto, que por cierto es medible, es mesurable, pero al mismo tiempo no comprender nada de la vida del espíritu. No captar nada. Pueden leer la escritura y decir no entiendo nada, teniendo un gran coeficiente intelectual. Sin embargo, hay gente que puede no ser tan agraciada en su intelecto y con todo y eso tener una exactitud y una iluminación en las realidades de la vida del espíritu, un entendimiento muy claro, porque son dos coeficientes. La mente natural se alimenta. ¿Por qué se alimenta? Por el alma. O sea, nuestra alma son los sentidos naturales, todos los sentidos le dan a nuestra mente conocimiento, información que se convierte en conocimiento, o le da experiencias, las cuales nuestra mente y nuestras emociones traducen en experiencias y se quedan allí. Se alimenta la mente natural a través del alma, todo lo externo, todo lo que percibe, mientras que la mente de Cristo se alimenta únicamente por el Espíritu. Y cuando hablamos de que se alimenta por el Espíritu, pues ¿cómo se come eso? Bueno, lógicamente la base inicial es la lectura de la Escritura. Pero como dije la semana pasada, tú puedes leer la Biblia y jamás tener una revelación de Cristo. Hay seminarios que tienen siglos de escuelas teológicas que han enseñado allí por generaciones y generaciones de hombres que nunca han tenido una revelación de Cristo, a pesar de tener todo el tiempo estudios y escudriñar o leer acerca y hablar acerca de la Biblia. Entonces no es únicamente leer, sino es leer con la vida, es leer con la actividad que produce el Espíritu Santo.
es meditación, es meditar en lo que uno lee. No es leer como leer el periódico, sino es yo medito en lo que estoy leyendo, porque esa meditación me va a ayudar a que la mente de Cristo que habita en mí me aclare eso que es vida, eso que son verdades, eso que contiene la revelación de Cristo, y que su mente en mí me va a poder, me lo va a poder transmitir, y por lo tanto es meditación. No es meditación trascendental, no es meditación de mi mente natural, sino que es mi mente natural, pero también es mi espíritu. También es oración, y es oración por el espíritu. La gran mayoría de las personas ora de la siguiente manera. Dicen, voy a orar, quizás se arrodillan o como sea la costumbre de hacerlo, y comienzan a hablar, y a hablar, y a hablar, y a hablar, o a veces suben el tono de voz o lo bajan, pero es hablar, 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 y pedir, y pedir, y pedir, y pedir, y pedir, y solicitarle a Dios todas las cosas que uno anhela o desea o necesita, o las cosas que uno piensa que son por las que debe pedir. Y termina uno, después de esos minutos de estar hablando, la persona dice gracias, se levanta y se va. Y dice, ya oré. Eso no es oración. Pablo dice que hemos de pedir como conviene. Dice, no lo sabemos, pero el Espíritu sabe cómo pedir. El Espíritu sabe más de lo que nosotros sabemos. Y cuando aprendemos a orar por el Espíritu, entonces el Espíritu ora por nosotros. Por eso Pablo dice, a veces es con gemidos indecibles, porque el Espíritu no requiere de un lenguaje, no requiere de palabras, no requiere de lo que tú digas. Es un lenguaje diferente. Es el entendimiento del Espíritu que habita en ti con el Espíritu de Dios. El Espíritu que es el Espíritu de Dios en nosotros, que conoce mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Es lo que dice Pablo, ¿cierto? Entonces, si Él conoce más de lo que pedimos, es más importante no lo que yo diga, sino lo que el Espíritu diga. Entonces Pablo dice, yo voy a orar con el entendimiento, pero también voy a orar con el Espíritu. Yo voy a decir lo que creo que conviene. Y él dice, yo oro para que los creyentes reciban espíritu de revelación y conocimiento de Él. Pero Pablo dice, como hay cosas que yo no sé cómo orar, yo permito que el Espíritu ore por mí. Porque hay cosas que yo no las entiendo y Él sabe cómo orar mejor que yo. ¿Tiene sentido eso que estoy diciendo? Tenemos que aprender que la mente de Cristo se alimenta por el Espíritu. Entonces es orar, es meditar, es leer, es oír lo correcto. Yo sí, a veces pongo televisión o radio solamente para ver si las cosas cómo están en el sentido de radios religiosas o televisión religiosa. Pero yo no me puedo alimentar de eso, porque en realidad hay muy poco que oír. Entonces, las cosas que yo escucho y a quien yo escucho me adelantan o me retrasan o me confunden. Necesitamos entender que en esto de la vida del Espíritu, sí, en la vida cultural podemos leer a todos los autores, a García Lorca, y podemos leer a todos los escritores de la literatura, y está bien.
Pero en la vida del Espíritu no, porque lo que yo escucho me afecta. Por eso no escucho a cualquiera. No le presto mi vida a escuchar cosas que no edifican mi vida. Entonces hay que oír lo correcto. Hay que escuchar algo que produzca vida en el espíritu y no algo que, en lugar de producir que yo crezca en las dimensiones de Cristo, me produzca una confusión. Entonces, la mente natural raciocinio. Algo le falló a mi el raciocinio. Razona. Todo lo que puede razonar. La mente de Cristo, por iluminación. O sea, por revelación. Es por lo que la mente de Cristo me revela, me muestra. No es algo que yo razono con mi mente natural, sino es por la iluminación, por la revelación que es interna. La mente natural únicamente puede recordar, no, el pasado. A ver, vamos a borrar y vamos a empezar. Pasado. No sirve. Si tiene alguien una pluma de estas que escribe en el iPad, me la prestan. El pasado. Fíjate lo interesante. La mente de Cristo no depende únicamente del pasado. A ver, vamos a ver si jala. No jala, gracias. Está bien, se los digo. Se los voy diciendo, no se preocupen. La de atrás. Oh, gracias, Marco. Bueno, entonces, solamente lo que pasó ayer. O sea, yo no puedo saber en mi mente natural el mañana. Únicamente dependo de lo que pasó, de lo que aprendí, de lo que recibí en mi pasado, ¿cierto? Yo recuerdo el pasado, nada más. Sin embargo, la mente de Cristo recuerda lo eterno. O sea, mi vida tiene un inicio, ¿cierto? Mi vida natural. ¿Cuándo inició mi vida natural? Bueno, cuando fui concebido en el vientre de mi madre. Pero yo no me recuerdo nada de lo que pasó en el vientre de mi madre. Pero en realidad, la mente de Cristo existía antes de que yo estuviera siendo gestado en el vientre de mi madre. O sea, esa mente que habita en nosotros ya estaba activa desde antes de la creación del mundo. Por eso cuando Pablo habla de lo que somos, él dice, fuimos predestinados para ser adoptados como hijos suyos, según el puro efecto de su voluntad, dice, desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo Pablo puede saber eso si antes de la fundación del mundo Pablo no existía? Porque antes de que Pablo existiera, lo que tenía dentro de él era la mente de Cristo que le revelaba las cosas que antes de él nacer ya existía esa mente, la mente de Cristo. Y por eso David dice, mi embrión vieron tus ojos. ¿Cómo un embrión puede recordar estas cosas? Él está inspirado por el Espíritu, hablando de una realidad. O sea, cuando Pablo habla de que Cristo fue
crucificado antes de la fundación del mundo, es porque estas son revelaciones, son recuerdos de la mente de Cristo que está ahí, en Él. Esa mente de Cristo, por la que Pablo operó y por la que Pablo pudo traer toda esta revelación, opera en ti. No tenemos menor mente de Cristo que la que Pablo tenía. Por lo tanto, la mente de Cristo no recuerda únicamente lo de tu vida, recuerda lo eterno. Eso es lo que pasó cuando escuchamos el Evangelio. Nosotros nos recordamos por la mente de Cristo que habita en nosotros que la cruz fue una realidad, porque aunque no estábamos allí, la mente de Cristo que ahora está en nosotros nos recuerda, sí, ahí estaba. Que la resurrección es cierta porque nosotros fuimos resucitados juntamente con Él. No existíamos, pero sabemos que es una realidad por la mente de Cristo que no solamente recuerda nuestra vida, sino recuerda lo eterno. Bueno, la mente natural puede ser engañada. De hecho, ese es uno de los problemas del alma. Nuestra mente que opera en el engaño. Sin embargo, la mente de Cristo siempre opera en la verdad. Uy, Dios. La mente de Cristo, voy a ver si esto puede activarse más rápido mientras explico. La mente de Cristo deduce, la mente natural deduce las cosas, las que va entendiendo, las que va razonando, y deduce por el entendimiento que tiene. Entonces recibe cierto conocimiento, recibe cierta ilustración, deduce las cosas. Mientras que la mente de Cristo discierne las cosas. Una es por deducción, otra es por discernimiento. La mente natural opera basada en las cosas, o más bien esa fe, la fe o en lo que confía la mente natural, es en lo que el hombre es capaz de hacer, en lo que sabe que puede hacer. O sea, si yo voy a nadar, mi mente me dice, yo sé nadar. Y yo confío y por lo tanto me voy a una alberca sin problema porque puedo nadar. Pero la mente de Cristo no opera de esa manera. No opera por la fe en tus capacidades, sino opera en la fe del Hijo. Es por las capacidades que Él tiene que opera. Por lo tanto, tú te empiezas a mover y comienzas a hacer cosas no en las capacidades que tú sabes que posees, sino porque sabes lo que tienes dentro de ti, aunque no se ha manifestado todavía. La mente natural solamente opera por sentidos. La mente de Cristo es por intuición. La mente natural analiza la historia. Por eso, otra vez volviendo a la escritura, cuando lees la escritura, tú no estás leyendo una historia, aunque es historia. Tú no estás leyendo eventos que sucedieron, aunque son eventos que sucedieron. Tú no estás leyendo para aprender algo en tu mente natural de fechas y de ciudades, como si estuvieras aprendiendo geografía o historia en la escuela. La mente natural analiza la historia del libro, pero la mente de Cristo opera en sabiduría y revelación. Y es lo que Pablo dice, que haya sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. La mente natural siempre aprende de afuera hacia adentro. Pero la mente de Cristo ya tiene el conocimiento. O sea, tú ya tienes internamente, en la mente de Cristo, está contenido todo el conocimiento de Dios. Todo el conocimiento.
La mente de Cristo sabe cómo orar. Por eso, otra vez, más allá de lo que pedimos o entendemos, es lo que dice Efesios 3:20. Más allá de lo que yo entiendo, dentro de mí está la mente de Cristo que sabe más que yo, que tiene más conocimiento del que yo puedo adquirir durante toda mi vida. Dentro de nosotros está todo el conocimiento y toda la sabiduría de Dios. Allí está. Y lo que nosotros necesitamos es permitir que todo ese conocimiento y sabiduría de Dios, que contiene todo lo eterno, desde el principio hasta el fin, pueda alimentar nuestra vida para que tengamos claridad de cuál es nuestra función y qué debemos de hacer y cómo debemos vivir. Hay cosas que conozco, pero no las entiendo. En el Espíritu, muchas cosas, y yo estoy seguro que a ti te ha pasado, porque tienes vida en Dios, en que hay cosas que tú sabes que así son, pero no las has entendido hasta que llega un día que dices, ahora me cayó el 20. Yo sabía que así era, pero hoy lo entendí. ¿Sí? Ajá. O sea, hay cosas en el Espíritu que yo entiendo o que yo conozco, pero todavía no las entiendo hasta que viene la iluminación y entiendo lo que ya conozco. ¿Te ha pasado? Tú sabías que así era, pero no lo habías entendido hasta que dices, wow, ahora sí entiendo. Entonces, ese día vino iluminación. Y entonces decimos, yo sabía que era así, pero ahora es que lo entiendo. Vamos a ir a una gráfica que nos ayuda a comprender cómo es que opera esto de la mente natural y la mente de Cristo, porque mientras no entendemos esto, será difícil que se manifieste la vida de Cristo. ¿Cómo manifestar a Cristo? ¿Cómo manifestar la vida de Cristo? Bueno, aquí yo preparé esta gráfica y tiene mejor letra porque la hice con letra escrita. Una representa el hombre natural, y en este hombre natural, como todos los hombres, todos tenemos una mente natural, tanto todos los hombres como también los hombres en Cristo. Seguimos teniendo una mente natural. Tenemos que seguir utilizando la mente natural. Yo quiero que le digas a la persona que está junto a ti, sigue utilizando tu mente natural. O sea, no dependemos de ella, pero mis hermanos, qué importante es usarla, aunque sea de vez en cuando. El problema es que el hombre natural tiene un velo. Es lo que dice Pablo. En el libro de los Hebreos dice, cuando leen, hay un velo. Porque ese velo únicamente lo puede quitar ¿quién? El Espíritu. El Espíritu Santo es el que quita, o sea, Cristo quita ese velo para que entonces esa mente espiritual que está en oscuridad, que no comprende lo de Dios, por eso lo ilustro como un círculo negro, está con un velo, esa mente espiritual, no entiende nada de lo de Dios. El espíritu del hombre no comprende las cosas de Dios y por lo tanto, pues no puede ver, no puede sentir, no puede tener iluminación, no puede comprender la vida. En el hombre en Cristo, nosotros, ese velo ha sido quitado, ya no está allí. Tenemos la mente de Cristo, que es parte de nuestro hombre espiritual, es parte de la vida del Espíritu. Y entonces
a través de dentro de la mente de Cristo hacia nuestra mente natural, es como se alimenta nuestra vida, no al revés. La mayoría de las personas están acostumbradas a utilizar los sesos para que a través de esto podamos comprender las verdades espirituales, y así no funciona. Es al revés. Es permitiendo que la mente de Cristo que habita en nosotros pueda iluminarnos y pueda aclararnos y pueda esclarecernos y pueda mostrarnos todas esas riquezas de la gracia. Por eso, entonces, otra vez Pablo en Efesios, vamos a ver el pasaje. Vean cómo Pablo, ahora comprendamos más. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, dice, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Es que Pablo está orando precisamente para que los creyentes no vivan, no dependan de la mente natural, sino para que ellos puedan manifestar, vivir, permitir que de esa mente de Cristo que habita en ellos, puedan ellos tener vida, iluminación, revelación. Y cuando Pablo dice yo oro para que tengan sabiduría, él está hablando, en el griego es sofía. O sea, él pide esta sabiduría, pero no es una sabiduría que se obtiene en las aulas. No es la sabiduría que tú obtienes a través de las universidades, no lo obtienes en una cátedra, no lo obtienes, no se obtiene de afuera. Nada de afuera es esta sabiduría. Esta sabiduría de la que está hablando Pablo no es algo que se obtiene desde fuera, es algo que se ejercita desde dentro, del ejercicio de la vida del Espíritu, en donde, por eso Pablo dice, yo oro para que Dios les dé. No dice yo oro para que un maestro o para que una persona, no, es oro para que Dios les dé sabiduría. Porque si Dios no te lo da, nunca lo vas a poder tener. Esto es algo que proviene de Él. Esto es algo que solamente Él puede dar. Y es algo que tienes el derecho porque es tu herencia como hijo de Dios. Y luego dice, aparte de sabiduría, revelación. Y esta palabra revelación es apocalipsis. ¿De dónde crees que viene esta palabra? ¿Cómo se llama el último libro de Apocalipsis? Que es la revelación ¿de quién? De Cristo. Entonces, es la misma palabra que está usando Pablo. Dice, Dios, dales apocalipsis. Dales revelación en el conocimiento ¿de quién? De Cristo. Y eso únicamente proviene de dentro. Entonces, Marco, ¿me ayudas? Él está hablando de algo muy interesante porque en nuestro tiempo hay cosas que han dejado el uso, que hoy no tienen mucho sentido. Cuando Pablo oraba acerca de que les diera apocalipsis, él está hablando de algo que en ese tiempo era común. Porque cuando algo estaba oculto, cuando algo no se sabía que había, eso se le llamaba misterión. Era un misterio. Pablo habla del misterio que estuvo oculto. Pero dice, pero que ha sido apocalipsis, ha sido revelado. Nos ha sido revelado a nosotros. Ahora, ¿cuántos pueden ver lo que hay aquí?
Ah, bueno. Esto es un misterio. Ajá. Es un misterio porque sus ojos naturales no pueden percibir lo que hay aquí. Porque hay un velo que lo está ocultando. Cuando fíjense, en Grecia se hicieron grandes esculturas y en Roma también, que era parte de la cultura de Pablo. Él, por cierto, está escribiendo en la cultura de los griegos. Y cuando se hacían esculturas, se ponía un velo en la escultura hasta el día del Apocalipsis, hasta el día de la revelación. O sea, hasta el día en que se quitaba el velo, eso era Apocalipsis. Cuando se quitaba el velo era revelación, para que todos pudieran ver lo que allí había. Entonces el escultor no permitía que nadie viera lo que había allí hasta el día del Apocalipsis, hasta el día de la revelación, para que en ese día todos pudieran admirar y decir: wow, eso es lo que estaba oculto que nuestros ojos no habían visto. Wow, ahora podemos ver, podemos admirar toda esa obra que tú hiciste por mucho tiempo y que estuvo oculta a nuestros ojos. Llegó el día de su Apocalipsis o revelación, donde todos podrán verlo, admirarlo y entender lo que se realizó. ¿Ustedes quieren ver el Apocalipsis? ¿Sí? Este misterio que ha estado oculto por cerca de 5 minutos, yo ahora le hago Apocalipsis. Tan tan, unas gloriosas águilas, señores, para que ustedes vean, admiren y se unan al equipo de campeones de las águilas. Ajá, pero miren, eso es exactamente lo que es la revelación. Es algo que está oculto, que la mente natural no puede percibir, que los ojos naturales no pueden ver, que nuestros oídos no pueden captar, pero que solamente la mente de Cristo puede revelar, nos puede traer el apocalipsis de la obra, la gloria, la grandeza, el poderío y todo lo que Él es. Pero no solamente eso, lo que el Espíritu Santo quiere hacer es en nosotros, que hemos estado así, producir un apocalipsis para que el mundo pueda ver lo que ha estado oculto. La tierra está gimiendo por el apocalipsis, la manifestación, que se deje ver lo que está dentro de los hijos de Dios. Lo que el mundo quiere ver no es tu apariencia, lo que el mundo quiere ver es lo que está dentro. El mundo gime por lo que está dentro. ¿Y qué es lo que está dentro? Toda la gloria, toda la riqueza, toda la obra maestra. Por eso dice que somos poema de Dios, somos hechura suya. Tú eres un poema de Dios. El problema es que ese poema nadie lo ha leído hasta el día del Apocalipsis. Pero la mentalidad futurista de la iglesia, a propósito de Apocalipsis, que el Apocalipsis habla de todo menos de lo que la gente piensa, porque de todo lo que habla ese libro es de la revelación de lo que ya pasó, no de lo que va a pasar. Es una obra completa, gloriosa, que Él hizo. No tiene nada que ver con el futuro, señores. Por eso es la revelación. O sea, eso ya es para entenderlo. El problema es que casi nadie lo entiende.
Pero en esa mentalidad futurista en la que siempre vive la iglesia y que le impide vivir de las realidades presentes, de lo que ya poseemos, siempre está esperando algo para el futuro. La gente está esperando vivir en el cielo, pero no quiere manifestar las dimensiones divinas hoy aquí en la tierra. La gente está esperando tener una mansión celestial en el cielo, pero no quiere manifestar las dimensiones de la casa de Dios aquí en la tierra. La gente quiere caminar las calles de oro, que eso no existe en ninguna parte. Menciona Apocalipsis, la calle era de oro, calle, una, porque hay solamente una calle, eso, o un camino, y ese es Cristo. Pero ellos piensan que van a caminar en calles de oro. No, eso habla de Cristo. Él es el camino, Él es el camino de oro, Él es la única calle. Y la gente está esperando caminar calles de oro y no quiere caminar en las calles que Dios nos ha dado para que podamos manifestar su grandeza y su vida aquí en la tierra. La gente quiere recibir bendiciones. Ay, sí, vamos a orar para que Dios nos bendiga y que Dios nos dé bendiciones hermosas. Efesios 1:3, Dios ya nos bendijo con toda bendición. Todo ya es tuyo, ya nos bendijo. No tiene más que darte. Dios, quiero decirte, Dios no te va a bendecir. Es una mentira. Si alguien te dice, Dios te va a bendecir, eso es una mentira. Eso es una contrariedad al evangelio. Porque Dios ya te bendijo. La gente espera un día resucitar. Yo me levantaré. No, si no te levantaste aquí, es hoy la resurrección. Con Cristo, juntamente con Él, fuimos resucitados. El poder de su resurrección que opera en nosotros. La gente quiere tener herencia. Pero Pablo dice en Efesios 1:11, también en Él hemos obtenido herencia. Y es toda la herencia. La gente quiere tener riqueza e ignora que ya son ricos, que Dios ya nos dio sus riquezas en gloria. La gente está esperando por Cristo. No, yo espero que por Cristo y que un día que Él venga y yo espero por Cristo. Alguien está mal, porque la Escritura dice, si no me equivoco, 7 veces en el Nuevo Testamento, que Cristo está sentado esperando. Él está sentado esperando y la iglesia está sentada esperándolo a Él. A ver quién se cansa primero. Dice, Él está sentado esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Sus enemigos son la ignorancia. Sus enemigos son la religión, los conceptos incorrectos. Sus enemigos son los falsos conceptos. Todo lo que ha retrasado el proceso divino en la gente. Ese es el enemigo de Dios. Él está sentado esperando hasta que su cuerpo, la iglesia, haga una función en la tierra para que esos enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Yo sé que no es popular, pero por lo menos es escritural. La gente está esperando por un reino. No, un día voy a tener el reino y yo voy a reinar acá y yo voy a pedir esta ciudad. Dios mío, igualitos que los hijos de Zebedeo. No saben, nunca entendieron el reino. Nunca reinó, nunca hubo un orden en la vida. Y están esperando un día gobernar. ¿Qué vas a gobernar si nunca ordenaste tu vida? ¿Tú crees que Dios le va a dar el gobierno a una persona irresponsable?
que ni siquiera llega temprano al trabajo. ¿Qué vas a estar hablando de que quieres gobernar la tierra? Si lo que tenemos que hacer es que el reino de Dios se manifieste en nuestra vida, en el orden de Dios, en nosotros. No, vamos a esperar un avivamiento. Esta palabra avivamiento aparece una vez en el Antiguo Testamento, Habacuc, donde dice: Dios, aviva tu obra en medio de nosotros. Claro, tenía que avivarla porque no tenían vida. El Espíritu de Dios no estaba en ellos. Y Habacuc oraba para que sucediera algo, para que se pudiera un día convertir en realidad todo lo profetizado de la vida de Dios en los hombres, del Hijo de Dios en medio de los hombres, de lo que tenemos hoy. Por eso él oraba: aviva a tu pueblo. Pero orar diciendo el día de hoy, aviva a tu pueblo, es un error. No existe en toda la Escritura. Hay una palabra que a veces se traduce avivar en 2 de Timoteo. Cuando Pablo le dice: te recomiendo, en algunas traducciones dice que avives el don de Dios que está en ti. Fíjate, Pablo le está diciendo: tú avívalo. No es responsabilidad de Dios avivar nada. Si hay algo que tienes que avivar, eres tú. Es tu responsabilidad. No es Dios. Así que no le pidas a Dios que avive nada. Tú tienes que avivar lo que has dejado que se muera. Bueno, la gente pide un mover. Dios, trae un mover. Yo quiero el mover. ¿Qué mover? Muévete. Dios, yo quiero que Dios traiga un mover. Pues muévete. Vamos a que queremos la ciudad para Cristo. Queremos la ciudad para Cristo. No sabemos ni lo que estamos pidiendo. Queremos su gloria. ¿No? ¿Han escuchado a alguien eso? No, yo quiero su gloria. Vamos a quedarnos aquí hasta que su gloria descienda. Uy, mis estimados, se les fue el avión. Nunca supieron que descendió hace más de 2000 años. Su gloria vino, se quedó entre los hombres y habita en toda su capacidad en los hijos de Dios. Toda la gloria de Dios habita en ti. Así que no pidas algo que Dios ya te dio. Su espíritu. Ay, sí, que nos dé su espíritu. Efesios 1:13. Ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, del evangelio de su salvación, habiendo creído, fueron sellados con el Espíritu Santo, que nos ha dado como garantía, la garantía de nuestra herencia. Entonces, no tienes por qué estar pidiendo que te dé de su espíritu cuando tú fuiste sellado. ¿Sabes lo que es ser sellado? Otra vez, ya no es cultural, ya no es parte del uso cultural, pero se sellaba lo que era pertenencia. Lo que le pertenecía a alguien se sellaba. Nadie podía tocar lo que estaba sellado por un rey. Solamente al que se le daba permiso de tocarlo. Nadie podía romper ese sello porque se metió en un problema con esa autoridad. Tu vida fue sellada. Tú le perteneces a Dios. Él te selló y el sello es la vida del Espíritu. La vida del Espíritu es la evidencia de que tú le perteneces a Dios. Tú le sirves a Dios tiempo completo. Porque o le sirves tiempo completo o no le sirves para nada. ¿Cuántos le sirven a Dios tiempo completo? Ajá. Todos servimos a Dios tiempo completo. Todos somos ministros competentes de un nuevo pacto.
tenemos diferentes funciones y tenemos diferentes asignaciones en la vida. Que descienda, ¿no? Que descienda. Pidamos que descienda. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Vamos orando hasta que baje el poder de... Amén, amén. Vamos orando hasta que baje. Que descienda. Que descienda. ¿Que descienda qué? Ya descendió. Ya habita en nosotros. Que me toque. ¿No? Yo quiero que me toque. Yo quiero sentir un toque. No. Ya deja esa vida. Los toques antes... Ya no hay toques acá. Acá son realidades en el espíritu. Sumérgeme. ¿Dónde te vas a sumergir? Ya fuimos sumergidos, fuimos bautizados en Él. Él te sumergió en su cuerpo. Tú, al ser parte de su cuerpo, fuimos sumergidos en Él. Somos parte de Él. Más poder. ¿Más poder? ¿Más poder? Pablo dice en Efesios 1:19, ábreles los ojos para que sepan cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros. El problema no es más poder. Lo que tenemos que abrir es: Dios, ábreme los ojos para que sepa que tengo. No le pidas más poder, pide abrir los ojos del entendimiento, la mente de Cristo, que nos aclare, que nos enseñe, que nos diga lo que poseemos ahora en Él. Los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Qué tremendo este pasaje. La extraordinaria, dice esta versión, grandeza de su poder. O sea, tú tienes una extraordinaria grandeza del poder de Dios en tu vida. Fíjate qué tan extraordinaria es. Ese poder que habita en ti, ¿obró en quién? En Cristo. ¿Sabes cuándo? Cuando lo resucitó entre los muertos. O sea, el poder que levantó a Cristo de los muertos, ese mismo poder, que tan poderoso fue para haberlo levantado de los muertos, ese poder obra en ti. El mismito poder, no más pequeño, no una partecita, el mismito poder obra en ti. Y lo sentó, o sea, no solamente lo resucitó, el mismo poder que lo sentó en los lugares celestiales. Por eso dice que estamos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales, porque el mismo poder que lo puso a Él allá es el mismo poder que nos puso a nosotros allá. Muy por encima de todo principado, de toda autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino en el venidero. Escucha, hay que entender bien este pasaje, porque cuando dice este siglo, no está hablando de años o de siglos naturales, está hablando de aion. Este siglo es de este aion, de esta era, refiriéndose a la era. Nomás hay dos eras en la escritura: la era del antiguo pacto, la era judaica, la era sin el reino, y la era del ungido, del Cristo, del Mesías, del reino. Nada más, del nuevo pacto, antiguo y nuevo. Sin reino, con reino. Sin Cristo, con Cristo. Sin unción, con unción. Ajá. Muy por encima de todo, y no solo en esta era, sino en la venidera. O sea, está hablando de las dos eras, del antiguo pacto y del nuevo pacto.
todo lo sometió bajo sus pies. ¿Cuánto sometió bajo sus pies? Todo. Pablo está hablando de, por favor, entiendan en la supereminente grandeza de su poder que habita ¿dónde? En nosotros. Y está explicando en qué consiste ese poder. Ese poder lo resucitó de entre los muertos. Ese poder lo elevó a las alturas, lo puso sobre todas las cosas, y Él está por encima de todas las cosas y lo dio por cabeza ¿a quién? A nosotros. ¿Quién es la cabeza de todo en la tierra? Cristo y nosotros. La cual es su cuerpo, la plenitud, el pleroma, o sea, el todo. Nosotros somos la plenitud de Cristo. O sea, no puede haber más Cristo que esto que está aquí. Somos su plenitud. El problema es que hace falta un apocalipsis que revele lo que somos, que nos haga ver que estamos por encima de todas las cosas, para que se pueda manifestar toda esta riqueza de vida y de gloria. Entonces, ustedes han muerto. Como dije la semana pasada, morimos. Dile al que está al lado, me alegro que estés muerto. Gerardo ha muerto. Yo quiero que digas tu nombre y digas ha muerto. Pero fuerte. Entonces, lo que quedó de nosotros ya no se puede ver. Porque lo poco que quedó de nosotros está escondido en un sitio donde nadie lo puede encontrar. ¿Dónde esconderías algo que no quieres que nadie vea? ¿En una caja fuerte? ¿En un pozo profundo? ¿Debajo del colchón? Yo lo escondería en la bolsa de Lupita. Tú metes algo allí y perdóname, pero para encontrarlo, aleluya, son como 45 cosas ahí escondidas. Sí. Ponme la siguiente, por favor. Ustedes han muerto y su vida está escondida. ¿Con quién? Con Cristo en Dios. Aquí viene lo interesante. Cuando Cristo, que ahora es nuestra vida, ya no es tu vida. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste o sea manifestado, y esta palabra es en el griego phaneró, cuando se manifieste, es hacer visible algo, es lo mismo, muy parecido al Apocalipsis, que se haga visible lo que había estado oculto. Cuando sea manifestado, será el tiempo cuando nosotros seamos manifestados con Él en gloria. Lo que tenemos que manifestar no es nuestra vida, nuestras capacidades, nuestro intelecto, lo que somos en la carne, lo que hemos hecho en nuestro esfuerzo.
lo que tenemos que manifestar es a Él, o sea, no, es su vida a través de nosotros, en gloria, en doxa. O sea, mis hermanos, lo que Dios está esperando es que haya un apocalipsis, es que haya una manifestación de hijos de Dios que puedan presentar la gloria, no de ellos, la gloria de Cristo que habita en ellos. En donde a través de lo que hacemos, a través de nuestra vida, a través de nuestras actividades, podamos manifestar la vida de Él. No hay absolutamente nada que sea imposible para un hijo de Dios, porque todas las cosas nos fueron dadas a nosotros. El problema es que nos dijeron que todas las cosas eran para el futuro y no hemos hecho lo que a nosotros nos corresponde en nuestro presente. Y hemos esperado o que Cristo venga o que haya alguien que realice lo que algún día alguien tendría que hacer. Pero hasta que no haya una generación de gente entendida, de gente que está cansada de que Cristo esté oculto en ellos y que se manifieste esta gloria, que podamos nosotros manifestarnos junto con Él en este mundo. Por eso Pablo dijo: cuando Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar, apocalipto, revelar a su Hijo en mí. Lo que Pablo manifestó fue a Cristo. Él era un apocalipsis de Cristo. Él era una manifestación de Cristo. Para que yo lo anunciara entre los gentiles. Efesios 2:1. Pablo, hablando de nosotros. Y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos pasado en delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo pasado, según la corriente del mundo, o la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Corriente. Esta corriente es el griego aion. Otra vez, es la era, es el antiguo pacto, es la realidad de la creación antigua. Nosotros caminamos en realidades del antiguo pacto cuando no teníamos el entendimiento y la vida de Cristo. Por eso estábamos caminando en la era, aunque hace 2000 años inició el nuevo pacto, yo caminé en la era del antiguo pacto porque yo caminaba como antigua creación hasta que Cristo fue revelado a mi vida, fue manifestado a mi vida, en que ahora camino como una nueva creación. Cuando dice que este príncipe, muchos dicen, ay, el diablo, no, el príncipe es el griego arcon, que quiere decir el primero. ¿Quién fue el primero en esta creación? Adán. Él fue el primero de el aire, y en el griego quiere decir atmósfera natural, el primero de lo natural, eso es Adán. Nosotros anduvimos conforme a la corriente, a ese mismo espíritu del primero de lo natural que es Adán. Y dice, entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos, pasado,
en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y junto con Él nos resucitó y nos sentó en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Todo eso para qué? Con un propósito. Todo eso con un propósito. Versículo 7. A fin de poder mostrar, Apocalipsis, en la era venidera, en esta era, las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos, aion, era, en el nuevo pacto, las sobreabundantes riquezas de su gracia. Dios quiere que tú seas un anunciante de las sobreabundantes riquezas de su gracia. Que cuando la gente te vea, diga, wow, cuánta riqueza tiene Dios. No por las cosas que tienes, sino por las cosas que están dentro de ti. Que cuando la gente te vea la manifestación, no tuya, sino la manifestación de Cristo en gloria. Que vean su gloria y no la tuya. Efesios 2:10. Porque somos su poema, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Dios no nos creó para ser religiosos. Dios nos creó para gloriosas obras, para poderosas obras, para obras extremas, para obras supereminentes como la grandeza del poder que opera en nosotros. Tú eres un hacedor de obras poderosas que Dios quiere realizar en esta tierra para que esas obras manifiesten que tienes una gloria más grande de lo natural, y eso es Cristo, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué glorioso lo que Dios nos ha dado y lo que Dios nos ha concedido. Nadie, por más loco que esté, pudiera decir yo no quiero esa vida, porque esta vida es la más excelente que una persona puede tener, porque es la única vida y fuera de él no hay vida. Puestos en pie. Padre, muchas gracias. Qué glorioso lo que nos has dado. Sabemos que nos has dado esta vida para la manifestación de Cristo en esta tierra. Queremos que cada uno de nosotros sea un apocalipsis de Cristo, que se pueda quitar el velo que ha ocultado la realidad de tu obra, de tu cincel en nuestras vidas. Que el mundo pueda ver una obra gloriosa, maravillosa, perfecta a través de la obra de Cristo que realizaste en nosotros. Que el mundo pueda ver las obras maravillosas que podemos realizar por el poder que radica en nosotros y a las que somos llamados a realizar y hacer. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que es tu obra y es tu poder y es tu gracia y es tu virtud en nosotros, en Cristo Jesús. Amén. Amén. En un aplauso fuerte a aquel que nos amó y se entregó por nosotros.